Hola Jorge, muchas gracias por tu disposición para participar en este espacio en el que queremos compartir con quienes nos escuchen los supuestos aplicables a las transacciones de M&A desde el punto de vista impositivo. Hola Mauricio, encantado. Te sugiero transitar primero por transacciones hechas por personas naturales. ¿Cuáles serían los supuestos que tú nos invitarías a escuchar? Lo primero que debemos determinar es si esa persona natural es residente o no del Perú. Si fuera residente, va a tener siempre la posibilidad de aplicar una tasa efectiva de 5% sobre la ganancia que obtenga en la venta de las acciones. Si es una persona no residente, la tasa va a ser 30%, a no ser que la transacción se lleve a cabo a través de la Bolsa de Valores de Lima, en cuyo caso la tasa será 5%. Hay un tratamiento especial para aquellos casos en los que esa persona no residente domicilia en un país con el que Perú tiene un convenio para evitar la doble imposición. Eso tiene que determinarse caso por caso dependiendo de dónde sea el domicilio de esa persona. Ok, entonces mi primera reflexión ante tu comentario es un elemento fundamental para quienes hacen transacciones de M&A es determinar si la persona que está transfiriendo las acciones es o no domiciliada en el Perú. Porque vemos que hay una diferencia significativa entre una tasa de 5% y una tasa de 30%, entendía de tu explicación. Entonces, eso es súper importante y esa es una primera reflexión. No es lo mismo que una persona natural venda acciones en el Perú siendo domiciliado que no siendo. Ahora, vayamos un poco a las personas jurídicas. ¿Qué pasa con las personas jurídicas que venden acciones? En el caso de las personas jurídicas, el tratamiento podríamos ser un poco más simple. En el caso de aquellas que son domiciliadas, vale decir, aquellas que se constituyeron o se establecieron en el Perú, la tasa siempre va a ser la flat de 29.5 y es una tasa que se aplica sobre la renta neta imponible, o sea, sobre el resultado de compensar todas las rentas y todas las pérdidas que se hayan podido obtener en el ejercicio gravable. En el caso de las personas jurídicas no domiciliadas, el tratamiento va a ser exactamente igual al que ya habíamos descrito. Esto es una tasa de 5% si la transferencia se efectúa a través de la Bolsa de Valores de Lima, 30% si se efectúa fuera de ella, e igual que el caso anterior, podría hacer de aplicación un convenio para evitar la doble imposición y establecer un tratamiento mejor. Ok, entonces a nivel de personas jurídicas, y salvo que la empresa esté listada, en términos generales estamos hablando de una tasa que rondee el 30%. Exactamente. Perfecto. Ahora, entiendo que tanto las personas jurídicas no domiciliadas como las personas naturales no domiciliadas, al momento de vender tienen que llevar a cabo un trámite particular ante la administración tributaria. Sí, una primera diferencia del tratamiento de los no domiciliados respecto de los domiciliados es que los no domiciliados tienen la obligación de acreditar o obtener una acreditación del costo computable de las acciones antes de recibir el pago del precio de la transacción. Entonces, lo primero es la necesidad de tener que reunir toda la documentación de sustento en un trámite que es muy formal. Segundo, el trámite tiene una duración exacta de 30 días útiles, plazo dentro del cual no se puede percibir el precio. Eso, por sí, abre lugar a toda una serie de formalidades que tienen que implementarse dentro de la estructura del contrato, como por ejemplo, eventualmente abrir una cuenta escrow, eventualmente dar instrucciones de pago condicionadas a la emisión del certificado, en algunas veces el closing está condicionado a la emisión del certificado, etc. Correcto, es decir, si estamos enfrentándonos ante la transferencia de acciones de una persona natural o jurídica que no sea domiciliada, ya sabemos que en automático hay un trámite que llevar a cabo ante la administración tributaria para que se reconozca el costo. Si no se lleva a cabo ese trámite y se firma el contrato de compraventa y se transfieren las acciones y se recibe el precio, ¿cuál es la consecuencia? Se asume que el íntegro del precio recibido o del valor de mercado, el que sea mayor, es la base de cálculo del impuesto, la ganancia que se obtenido en la transacción y por ende el impuesto termina agravando pues, el íntegro del precio. El íntegro del precio, lo cual es tremendamente gravoso. Sí. Ahora, quiero mirar lo mismo, pero ahora desde la atención que a este tema del carácter domiciliado o no domiciliado tiene que tomar el comprador. ¿Cuál es el rol que tiene el comprador en un proceso en donde el vendedor es una persona no domiciliada? Hay dos aspectos que se tienen que tomar en consideración. Uno tiene que ver con si el comprador es o no un sujeto domiciliado en el Perú, porque de serlo, en ese supuesto, tendrá la condición de agente de retención del impuesto que se hubiera devengado en la operación. Y obviamente, al tener la condición de agente de retención, tiene también la condición de responsable solidario. Y la otra cuestión es si es que el comprador es un sujeto no domiciliado, pues en ese caso va a ser la empresa emisora de las acciones la que va a tener la condición de responsable solidaria del pago del impuesto. Ok, entonces ahí, si comprador y vendedor son no domiciliados, lo que se genera es una responsabilidad solidaria de la empresa domiciliada en el Perú. Correcto. Con lo cual un comprador finalmente estaría asumiendo, entre comillas, la contingencia a través de la nueva titularidad que tendrá sobre esas acciones de un
no trámite, no pago correcto de ese, o no retención correcta, pago correcto de ese impuesto. Exacto. Entonces, esto es un tema también, como reiteramos, de especial interés en las transacciones de M&A. A nivel de transferencia de activos, a veces las personas jurídicas deciden hacer ventas de activos, ventas de líneas de negocio, ventas de carteras, de créditos. En fin, no es la venta en sí de las acciones de la compañía, sino de la compañía transfiriendo parte de sus activos. ¿Qué reflexiones tendrías tú con relación a eso? Lo primero que se tiene que determinar en esos casos es, primero, si hay una transferencia de fondo de negocio o no, situación que puede tener un efecto en el IGB. Y lo segundo tiene que ver con la eventual traslación de responsabilidad solidaria por la realización de la transacción. Y fíjense una cosa, la responsabilidad solidaria que asume el comprador no lo es sobre el impuesto que se hubiera devengado en esa operación, sino por todos los impuestos que se hubieran causado en cabeza del transferente. ¿Cuándo es que se produce esa traslación de responsabilidad solidaria? Dice la jurisprudencia, cuando se han trasladado activos o transferido activos que por sí solos constituyen una línea de negocio o que podrían ser susceptibles de ser explotados en una línea de negocio. Por ejemplo, una embarcación pesquera, indudablemente por sí sola, puede constituir una línea de negocios. Lo mismo con una fábrica. Es mucho más discutible si estás hablando de una transferencia de cartera dentro de una empresa de créditos que además sigue teniendo carteras, porque se podría discutir en ese supuesto si se transfirió toda una línea de negocio o no, ¿no? Lo más probable es que se pueda concluir que se transfirió solamente unos cuantos activos. Pero esa situación nos lleva a la necesidad de, primero, hacer un due diligence adecuado de la compañía transferente y lo segundo, comunicar oportunamente a la SUNAT de tal forma que el plazo de la responsabilidad solidaria se fije en un plazo de caducidad de 2 años en vez de un plazo de prescripción que, como sabemos, es sumamente largo. Sí, en muchas ocasiones uno escucha a algunos compradores, sobre todo extranjeros, que no necesariamente están tan familiarizados con la regulación local, que dicen, oye, no, vamos a comprar solamente los activos, no compremos la compañía para no tener que asumir las contingencias. Y eso desde el punto de vista tributario por lo menos no es correcto. No es correcto. Lo que ocurre en esos casos es que se puede, como dije, reducir el plazo de supervivencia de la contingencia en cabeza del comprador a 2 años, que es un plazo de caducidad. Pero más que eso no. A diferencia de los 5 años cuando compras las acciones. Y eso siempre y cuando hayas notificado. Exacto. Y a nivel de las formalidades asociadas a la transferencia de acciones o incluso de activos, ¿puedes contarnos un poquito sobre estos informes de valor, de evaluación, etcétera, que tendrían que ser tomados en cuenta también? Sí, en los últimos años la SUNAT ha mejorado la regulación que existía sobre la determinación del valor de mercado de las acciones. Hoy en día ya existen reglas más modernas, diría yo, en lo que se refiere a la determinación del valor de mercado, tanto en transacciones entre no vinculados como en las transacciones entre vinculados e incluso en aquellas que califican como ventas indirectas de acciones de empresas peruanas. Básicamente, lo que postulan estas reglas es que en el caso de empresas que tienen un negocio en marcha, la valorización debe efectuarse en función de los flujos futuros descontados del negocio antes que, como tradicionalmente se hacía, en función de la imagen de un balance general al cierre del ejercicio anterior, que es una alternativa que solamente ha quedado para aquellas empresas que no tienen un horizonte previsible de generación de flujo futuro, por ejemplo, una empresa en liquidación. Correcto. Con lo cual es sumamente importante entender también que independientemente del precio que uno le asigne a una transacción, lo que va a depender para fines impositivos es el valor que tengan los bienes que están siendo objeto de esa transacción. Sin duda, porque en los mismos términos que conversamos hace un rato respecto a la responsabilidad que puede asumir o bien el comprador o bien la empresa emisora de las acciones, uno de los aspectos que se va a tener que revisar dentro del due diligence o dentro de la negociación del contrato de compra-venta va a ser la valorización de las acciones. Pues finalmente, el comprador tiene que asegurarse de que los impuestos se calculen sobre el mayor entre el valor de las acciones y el precio pactado por la operación. Jorge, muchas gracias. Yo sé que hay muchísimos otros escenarios, supuestos, pero creo que esta es una invitación a reflexionar sobre la importancia que tiene el análisis tributario de cada uno de los casos para, en función a eso, determinar las reglas que regularán los riesgos dentro del marco de una transacción de M&A. Sin duda. Muchas gracias.